Buenos días, bienvenidos al CyberIcon. Estamos en la sesión de Double Extortion. Mi nombre es Jaime Ferrer. Actualmente trabajo dentro del equipo de Deterrent Response y junto con mi compañero Jesús Maqueda del equipo de Intel os queremos hacer una foto actual de la amenaza del ransomware. Este malware, que es el que más ha evolucionado en los últimos años, ha cambiado en prácticamente todos sus aspectos, tanto víctimas, tipo de rescate, funcionalidad, vector de entrada, etc. En la línea temporal que veis ahora en la slide hay 5 hitos que son muy relevantes, que son los que han marcado la evolución hasta lo que es hoy, a día de hoy. Y sobre todo el foco principal de la charla, que es la amenaza de doble extorsión. Primero, en 2013, cuando aparece CryptoLocker, que afecta a víctimas individuales, es decir, particulares. Acordaos de aquellos famosos virus de la policía o de correos, por ejemplo. Y aunque fue muy sonado, nada tiene que ver con lo que es a día de hoy, ni tanto a nivel de riesgo como de impacto. En 2016 hay un cambio que es podemos decir, un minor change, que cambia simplemente que en vez de cifrar ficheros de la máquina, modifica la tabla MBR y lo que produce es lo que conocemos como pantallazo de la muerte. El público al que se dirige es el mismo, sigue afectando únicamente a particulares. Ya en 2017 la amenaza cambia por completo, primero porque las víctimas no son particulares sino que son empresas. El vector de entrada no necesita de interacción del usuario, sino que es una explotación activa de una vulnerabilidad o de una mala configuración, y la criticidad de la amenaza, por tanto, cambia, porque el impacto es bastante mayor. Y aunque parecía que con este cambio ya estaban generando un beneficio bastante importante por la cantidad de empresas que se veían afectadas, en 2019 vuelven a dar un gran vuelco con algo que pocas veces hemos visto nosotros en el mundo del malware, que es la colaboración entre threat actors de primer nivel, como Emotet, Tripbot, Tridex, y a través de ellos distribuyen finalmente el ransomware. Esto fue un hito bastante importante en 2019, cambió bastante el mundo de la ciberseguridad, donde se introdujeron las aseguradoras y demás. Pero ya en 2020, cuando pensábamos que la última evolución, la de 2019, era ya una amenaza crítica y que poco podía crecer, nos sorprenden con la aparición de nuevos grupos que no solamente se encargan del cifrado de los ficheros de la máquina, sino que también les filtran archivos sensibles de las víctimas, lo que conocemos como doble extorsión. Y entonces pasa de ser de una amenaza crítica a una emergencia global, que es en lo que estamos a día de hoy. Ahora vamos a pasar muy por encima por cada uno de los periodos para tener todo el contexto hasta llegar a 2020. Y bueno, doy paso a Jesús para que empiece con 2013. Bueno, aunque desde el principio, en los albores de la creación de este malware, siempre su finalidad era la de cifrar archivos y pedir un rescate por el mismo, observamos que al principio estas campañas eran campañas en las que los threat actors, los grupos, utilizaban campañas de mal spam, iban dirigidas a clientes particulares. Por lo tanto, la victimología, al ser dirigida hacia clientes particulares, era pidiendo rescates muy bajos. Durante estos años se observa una evolución, aunque mantienen constante la victimología. En la evolución, sobre todo, lo que observamos es que como hay grupos o empresas en las que cuando se cifran los archivos recuperan utilizando las herramientas legítimas del sistema operativo, como es el shadow copies, introducen dentro del malware en esa evolución constante lo que es el borrado de las shadow copies. Aquí podemos ver estos vectores de entrada, como estas campañas de correos que antes ha comentado mi compañero Jaime, en las que enviaban un correo suplantando a una empresa legítima. Una vez que se abría el correo, llevaba un adjunto, ese adjunto detonaba lo que era la pieza de malware, que cifraba los archivos y pedía un rescate. Más o menos esta era lo que viene siendo la muestra de CryptoLocker, lo que veíamos por aquel entonces. Como hito, aunque digamos que en 2016 se observa que la campaña de distribución sigue siendo la misma, victimología sigue siendo la misma, sí observamos que en esta evolución constante en la que piden sobre todo aumentar la probabilidad de que recuperen la información o que la gente pague por ese rescate de archivos, lo que observamos es que comienzan a cifrar la MBR. Vienen siendo lo que son el malware Petya, en el que cifraban lo que era la tabla MBR, y una vez que cifraban la tabla de MBR, no cifraban archivos, sino que cifraban lo que era la tabla de partición, por lo tanto, hacían que el sistema operativo no fuese recuperable. Tendrías que pagar para poder recuperar ese equipo. Aquí, como al final
no solo te cifran esos archivos, sino que cifran el ordenador, digamos que lo que piden como cantidad es un poco más mayor, es mayor. Siguen siendo particulares, siempre hay alguna víctima con un daño colateral en el que pueden ser alguna empresa, pero digamos que la victimología se mantiene constante. Un poco igual, vemos como vector de entrada utilizan campaña de malspam, pero en este caso cuando encendemos el equipo observamos la captura en Petya en el que utilizan onions, o sea, lo que es dark web. Aquí vemos que empiezan a utilizar los grupos de ransomware, utilizan dark web para su cometido, pero en este caso solamente es para ofrecer la clave del cifrado, para no poder linkarlo por algún dominio o algún activo. Y bueno, llegamos a lo que es el momento crítico, el momento álgido 2017, técnicamente no tiene ningún porqué, pero bueno, al final es cuando se hace viral estas campañas de ransomware. Surge lo que es el WannaCry, el ataque global que dejó prácticamente medio Internet sin servicio, y bueno, al final lo que hacían era, utilizaban los threat actors, en este caso, además de las técnicas que venían utilizando como vector de entrada, utilizaban también lo que eran vulnerabilidades expuestas. En este caso explotaban esas vulnerabilidades y cifraban los archivos entrando en organizaciones. Aquí se observa que atacan directamente a empresas mayores, ya no solo la victimología es particulares, y bueno, una vez que se encuentran dentro de una red, como la seguridad dentro de la red, los parcheos son menores que externos, internamente se propagan dentro de la organización cifrando más archivos. Al final, bueno, aquí fue tan crítico que incluso Microsoft sacó un parche de seguridad en el que intentó remediar esto de manera masiva. Aparecieron POC públicas en las que, bueno, esta información era compartida. Llegamos a 2017 y, bueno, aquí al final del 2017 se observa que aprovechan esas vulnerabilidades, aprovechan como vector de entrada estas campañas de malspam, pero además vemos cómo estos grupos evolucionan y estos grupos ya parecen como a profesionalizarse. Atacan a grandes compañías o pymes en las que buscan un rédito económico mayor. Digamos que la funcionalidad sigue siendo la misma, la de cifrar, y bueno, al final es un poco intentar buscar dentro de mercados underground activos para poder explotarlos y acceder al mismo. Aquí, bueno, un poco el ejemplo de lo que se observaba, y como en estas conexiones RDP, en los security del sistema operativo, aparecían los intentos de acceso. En 2019 las campañas vuelven a cambiar un poco y sí que necesitan la interacción del usuario, como vemos al principio. Aquí la diferencia es que los grupos hacen uso de la metodología de otros grupos profesionales en cuanto a distribución o propagación. Como decíamos, de Downloader, Emotet, OSTAP, los temas de módulos de Dripbot, Dridex. El problema aquí es que cuando el ransomware intentaba distribuirse era bastante fácil de detectar, pero cuando ya colaboran con estos grupos, la cantidad de infecciones y el impacto que tiene en grandes compañías es brutal y nunca habíamos visto un acontecimiento como tal porque había grandes compañías, incluso compañías de nuestra industria, de la ciberseguridad, que se vieron afectadas. Entonces fue algo que nos cambió un poco a todos la percepción de ver la seguridad en este aspecto y revisar pues todas las conexiones que teníamos con nuestros clientes, proveedores, la interconexión que hay vía VPN por la simple posibilidad de una propagación hacia la propia red de la compañía. Aquí, ¿qué cambio había en cuanto al rescate? Pues el pago era bastante mayor y ese pago es mayor porque el número de usuarios a los que se realizaba el cifrado de ficheros era casi la totalidad de una gran empresa. Entonces, se podían permitir el lujo de que el beneficio fuese bastante mayor. Esta imagen sería un flujo de cómo funcionaría, que a grandes rasgos llega por correo un documento malicioso, al ejecutar las macros se descarga Emotet, Emotet consigue descargar Tripbot, Tripbot tiene una serie de módulos que facilitan la propagación dentro de la infraestructura y de esa forma, una vez ya tiene una gran botnet, se distribuye Ryuk. Algo curioso fue de que Emotet utilizaba en casi todos los documentos la misma imagen. Entonces era bastante sencillo de identificar cuando venía el documento malicioso. Y esta última imagen es simplemente un ejemplo de cómo
se utiliza PowerShell ya en 2019 y a partir de ahí va a ser la tónica habitual en los próximos ataques e incluso en 2020. Por fin llegamos a la amenaza que nos afecta principalmente a día de hoy, y digo principalmente porque las versiones que hemos visto hasta ahora siguen vivas, sobre todo esas versiones de acceso vía RDP que afectan a las pymes. Entonces, ¿qué cambia en la evolución? Pues lo esencial es la filtración de información, la adición de esa nueva técnica, aunque hay otros aspectos interesantes. Primero, para empezar, los ataques no son masivos, sino son muy dirigidos, se hace un gran estudio de las compañías a las que va a afectar. El objetivo siguen siendo grandes compañías, de hecho, bastante más grandes, pero es verdad que el gran aspecto de cambio es el impacto, ya que varía de una simple disrupción del servicio, y digo simple entre comillas porque hay que tener en cuenta la pérdida millonaria que muchas veces supone esa disrupción de servicio a una compañía, pero ahora nos enfrentamos ante la fuga de información más valiosa que tiene una compañía, como bases de datos, documentos, comunicación con clientes, y lo que todavía es peor, que es la exposición pública de esta información. Y el beneficio, por tanto, lo veis ahí, a partir de 5 millones, pues crece de la mano con el impacto. Y ya no solo por el impacto del cifrado o la disrupción, sino que la presión que sienten las víctimas de cara a realizar el pago o de que esa información no se publique, hace de que si revisamos la cantidad de víctimas que han realizado el pago, el porcentaje es bastante mayor de lo que, incluso siendo tanto dinero, bastante mayor que en años anteriores. Y es normal, porque afecta directamente a la reputación. Y ya en este ataque sí que en este periodo de 2020, vamos a pararnos para verlo en detalle, cómo se produce. El flujo que vemos en pantalla son las fases por las que los grupos van pasando a la hora de completar el ataque. Y veremos a lo largo de cada una de las fases que las técnicas ya las hemos visto en otros ataques, como por ejemplo el sector bancario en ataques a través de SWIFT. Si quieres, Jesús, podemos empezar ya por la fase 1, la identificación de la víctima. Aquí en la primera fase, o la fase de identificación de la víctima, es donde la amenaza se comienza a fraguar en un incidente, ¿vale? Es cuando esa información que los threat actors, los grupos, recuperan haciendo uso de cualquier técnica o herramienta que tengan disponible, utilizan, por ejemplo, fuentes de inteligencia como OSINT, utilizan campañas de phishing, campañas de malware, utilizan información de dark web que han podido compartir en otros threat actors. Esta información al final es un poco información que o bien recuperan prácticamente de manera propietaria, o sea, utilizan herramientas que ellos han desarrollado. En este caso es un porcentaje muy pequeño de estos ataques, suelen ser los grupos bastante avanzados, los APTs, en los que buscan atacar objetivos específicos. Pero la mayoría de estos ataques nacen recopilando información que prácticamente todo el mundo puede recuperar, ya sea en estas economías underground. Para detectar esta información hay que, primero identificar lo que son vulnerabilidades que tenemos de los sistemas expuestos y sobre todo monitorizar esta economía o estos foros underground donde esta información es compartida, ya sea de accesos, ya sea de credenciales. Como recomendaciones aquí nos encontramos ante una tesitura un poco difícil de detectar en todas las organizaciones, pero lo que sí se puede hacer sobre todo es siempre disponer de una imagen clara de los servicios expuestos que tenemos a lo que es a Internet, para ver la superficie de ataque que podemos recibir, revisar lo que son esos activos expuestos, las tecnologías que utilizan y las vulnerabilidades asociadas a dichas tecnologías. Y bueno, al final esto, aunque es algo más complicado, es siempre disponer de equipos de investigación que estén en esos espacios con conocimientos, sobre todo avanzados en tema de dark web o mercados underground. Al final estos equipos se infiltran dentro de estos grupos y obtienen información que puede ser útil para mitigar un posible acceso que podría traducirse en un futuro ataque. Vale, aquí pues, se observa cómo se vende esta información en estos mercados underground, credenciales de malware vendidas en mercados underground, los logs que recuperan cuando se infecta un usuario en el que aparecen credenciales que un threat actor utiliza para su beneficio o para venderlo en esos mercados
underground como hemos observado anteriormente, o incluso algunos actores que sacan herramientas o IPs vulnerables o accesos vulnerables y comparten con la comunidad, ya sea o bien buscando reputación de esos foros underground o bien monetizarlo, esa información de alguna manera sin llegar a cometer la actividad delictiva de acceder a esa organización y poder detonar un ransomware. Que se ha recopilado toda la información en las fases previas o que han recopilado ya sea en esos foros underground. Se ha observado en estos análisis que hemos realizado es que casi siempre estos accesos se realizan utilizando combinaciones correctas de usuario a esos servicios expuestos que aparecían en la fase previa. Estos accesos al final son accesos a servidores Citrix en los que desde el exterior acceden directamente a la organización. Para poder mitigar estos accesos o estos futuros ataques, al final hay que identificar bien los usuarios que no forman parte de la organización, usuarios que están en leaks o en fuentes donde se pueda recopilar esa información, y al final una recomendación que siempre se suele hacer es, al final necesitamos un segundo medio de autenticación, en este caso por disponer de un MFA podría mitigar esta casuística. Aquí, bueno, al final en esa búsqueda, ya sea en motores de inteligencia como puede ser Sodan, podemos observar estos servicios RDP expuestos que aparece información de lo que es tanto la organización como la IP, como los países a los que pertenece. Una vez que se tienen esta información, digamos que podríamos acceder en un futuro a dichos accesos o dichos activos y comprometerlos. En esta fase ya comenzamos con técnicas más interesantes que bueno, son más complejas también. Aquí el atacante lo que intenta en esta fase 3 es asegurar el acceso a la infraestructura a través del compromiso pues, de varias máquinas, entre ellas lo que conocemos como el paciente cero, por eso se llama así esta fase. Hemos visto que las técnicas que utilizan dependen de la facilidad que tengan dentro de la infraestructura, es decir, las restricciones que tengan la propia infraestructura a la hora del uso de PowerShell, etc. Casi siempre lo primero que hacen es comunicarse con un listener de CobbleStrike. Como siempre en ataques de esta dimensión utilizan este framework igual que PowerShell porque son las navajas suizas de casi cualquier atacante. Y lo curioso de esta comunicación es que lo hacen a través de Pastebin. Esto es curioso porque va a ser la tónica habitual de todos los métodos, como vamos a ver, porque los atacantes se han preocupado mucho de pasar desapercibidos en cada una de las fases. Otra técnica es hacer el downgrade de PowerShell, la versión 2.0. ¿Por qué? Pues por dos razones muy simples. La primera de ellas es que no dispone de las mismas características de seguridad que versiones más actuales, y la segunda porque abre mucho el abanico de máquinas a las que llega, sobre todo máquinas con sistema operativo Windows 7, que por desgracia sigue siendo muy habitual. Otras técnicas muy habituales, muy típicas que aquí tampoco faltan, el bypass de AMSI o de Windows Defender. Y algo que sí que varía respecto a otros ataques es la inclusión de un software legítimo, un software ruso, que se llama RMS, que facilita el acceso remoto. Es un software igual que TeamViewer o que Logmain. De esta forma, lo único que se asegura es de tener un acceso total a las máquinas cuando lo despliegan. Y bueno, aquí como medidas de detección o de recomendación, primero a nivel de indicadores de compromiso se podría detectar la ejecución del RMS, que no se permita la ejecución de software que no se encuentre dentro de la whitelist proporcionada por la propia plataforma de la compañía, y también cuidar bastante o restringir el uso de PowerShell, no por nada, sino por lo potente que es y porque no todos los usuarios tienen por qué usar PowerShell dentro de una infraestructura. Aquí en las imágenes que aparecen ahora en la slide, simplemente son la primera el directorio con todos los ficheros del RMS, la segunda un script a través del cual se realiza la ejecución del software de RMS, y la tercera es un fragmento del código del bypass de AMSI. La siguiente fase es la fase de reconocimiento, y aquí ya entramos en una fase crítica para los atacantes, ya que uno de los puntos esenciales aquí es el descubrimiento del mayor número de dispositivos que estén interconectados y entender cómo se organiza y
y cómo se segmenta la red. Estas fases, tened en cuenta que no se realizan en 1 o 2 días, sino que los ataques llevan bastante tiempo. Hemos visto algunos casos en los que desde que acceden hasta que se realiza el despliegue del ransomware se han tardado incluso 5 meses, por lo que imaginar la cantidad de tiempo que tienen para hacerlo bien. Entre las herramientas más comunes que hemos visto, pues hemos visto el uso de Bloodhound, que es una herramienta de descubrimiento de Active Directory, a través de la cual tratan de identificar vectores de ataques. Sharphound, que es un módulo de esta herramienta. Otra herramienta que hemos visto es Pincastle, que es un framework para la seguridad de los Active Directory, y aquí se aplica a la gestión y descubrimiento de activos. Y de nuevo, PowerShell. PowerShell también se utiliza para identificar tanto direccionamientos como qué usuarios se han autenticado contra dispositivos, y así intenta encontrar cuentas con privilegio o de servicio, que luego se utilizarán durante el escalado y movimientos laterales. Pero también hay otras técnicas más habituales, como simples escaneos de SMB o RDP. Y a nivel de detección y recomendaciones básicas, pues simplemente tener bastante control de qué permitimos que actúe contra la Active Directory, o qué tipos de conexiones se deben, qué número de conexiones se deben recibir por parte de RDP o de SMB, y también deshabilitar puertos y servicios cuando no estén en uso. Aquí en las siguientes imágenes veríamos pues parte del fragmento del código de Pincastle y también el uso de PowerShell pues para la detección de los usuarios y para el direccionamiento. Entramos ya en la fase 5, otra fase crítica. Primero, por la escalada de privilegios. Esta escalada se hará únicamente en el caso de que en la fase de reconocimiento no se hayan obtenido cuentas de servicio con privilegios. Si se han obtenido, pues entonces no haría falta esta fase. ¿Cómo se obtiene, cómo se realiza esta escalada de privilegios? Pues principalmente con el dampeo de credenciales almacenadas en SAM, que se consiguen dampeando el proceso del SASH, y luego a través de Mimikatz pues se obtienen las credenciales. Si en texto plano, perfecto. Si es en hashes, pues habría que hacer un craqueo offline con herramientas tipo de paste hash. También se pueden utilizar otros frameworks como SharpSecDump que hacen esto mismo. Luego también hay otras técnicas como Kerberos Astin o Golden Ticket, que bueno, sirven para interceptar tickets de Kerberos y utilizarlo para validar contra otros servicios. En definitiva, todo lo que se hace durante la fase de escalada de privilegios está relacionado con la obtención de tickets o credenciales válidas que permiten autenticarse en otros servicios de forma que no se generen alertas, porque siempre se utiliza algo legítimo. Y en las imágenes pues simplemente veremos unos cuantos ejemplos de fragmentos de código. Aquí están algunos de ellos: Overexploit, el uso de SMB, etc. Y así nos vamos a la fase 6, que es la fase de la persistencia. Esta fase no está basada en lo que comúnmente conocemos como persistencia de malware. Esto ya lo cubríamos en la fase 3. La persistencia aquí lo que busca es facilitar el acceso a los sistemas, a las modificaciones que se hayan realizado y a los usuarios con privilegio. Es decir, como los ataques se prolongan en el tiempo, lo que busca es no tener que empezar desde cero cada día, sino tener ya todo el trabajo de las fases anteriores de forma persistente, y así que, tal como entren a la infraestructura, puedan empezar a trabajar. Ejemplos de esto, pues levantar el listener del que hablábamos en la fase 3 de forma automática, o la inclusión de usuarios vulnerados, usuarios con credenciales modificadas, usuarios con privilegios, etcétera. Sobre todo en grupos que sean administradores locales en máquinas remotas. De esta forma, lo que tratan es siempre lo mismo que han intentado hacer durante el resto de fases, que es pasar desapercibido frente a cualquier tipo de alerta. Y bueno, y llegamos al Stage 7, digamos que es el que hace el cambio mayor en esta familia de malware, en el ransomware,
en el que se exfiltran esos datos. Esos datos que están recuperando o están exfiltrando van a provocar lo que es la técnica conocida como doble extorsión. Esta técnica de doble extorsión, además de pedirte una extorsión por los archivos para recuperar la clave de cifrado en la que descifrábamos los archivos, en el caso de que tuviésemos una política correcta de backups en el que no necesitásemos esa clave para recuperar los archivos, han exfiltrado esos archivos a unos sitios web de compartición en los que van a sacar los archivos y van a pedir un rescate y si no van a ser publicados. Estos archivos además son archivos en los que pueden comprometer a la compañía, ya sea por las relaciones que establecen o por la información que aparece dentro. En esa fase de reconocimiento, tal como nos ha comentado Jaime, cuando han ido buscando lo que son los distintos equipos de la organización, han ido encontrando archivos, que esos archivos le han dado valor y han ido guardándolos. Para detectar estos archivos, al final tenemos que tener claro que estos archivos son exfiltrados utilizando páginas web legítimas o servicios legítimos, como pueden ser Megabloat, Mediafire, Dropbox. Incluso observamos herramientas legítimas para exfiltrar estos archivos, ya sea el Megasare o Dropbox, incluso herramientas legítimas que ofrece el propio sistema operativo, tales como FTP o SCP. Para una de las recomendaciones que podemos hacer en el caso de que tengamos información valiosa es cifrar esos archivos dentro del equipo. Por lo tanto, en el momento en el que se los vayan a recuperar, esos archivos sabemos que al final están custodiados por una contraseña que disponemos nosotros. Aquí bueno, tenemos un poco lo que es en los foros underground, donde el propio grupo, en este caso MACE, lo que nos vienen a decir un poco que la información es información clasificada como NDA, por lo tanto podría poner en compromiso ya sea o relaciones entre compañías o la propia compañía. Aquí, bueno, scripts utilizados que hemos recuperado en incidentes y lo que se va observando de cómo cuando van recuperando estos archivos y van generando estos archivos cifrados. Y llegamos a la fase final, o el Stage 7, en el que al final el ransomware viene a hacer que es su cometido desde el origen, cifrado de esos datos. Sí es verdad que la evolución que hemos observado es que ahora se ejecuta haciendo uso de WMIC y peticiones de PowerShell, tal como comentó Jaime. En este caso se inyecta en algunos procesos legítimos y comienza el cifrado. Al aprovecharse en procesos legítimos, mediante el uso de reglas yaras o herramientas forense, podríamos detectar en los equipos comprometidos esta información. También se puede observar cómo se hace modificación masiva de esos archivos o incluso en las shadow copies que al principio eliminaban, vemos como un proceso que no debería ser el legítimo de Windows o el sistema operativo accede. Para ello, bueno, un poco de lo que veníamos diciendo con el tema del ransomware es que las copias de seguridad estén en backups offline. Aquí bueno, tenemos un poco el ejemplo de cómo dentro de una red, a través de una GPO, lo tiraban dentro de una organización. Y al final los archivos que han cifrado, pues cómo aparecen en esos foros underground. Y bueno, esto sería todo. Bueno, muchísimas gracias Jaime y Jesús por la charla. Nos han hecho un par de preguntas por el chat que os comento ahora. Una es de Andrea Alonso y nos pregunta si se puede descifrar la información. Bueno, a día de hoy, de forma manual, la información no se puede descifrar porque el cifrado que lleva es asimétrico. Entonces, incluso haciendo un análisis de reversing de la muestra, se podría conseguir la función de cifrado. Pero si cifran con la clave pública y la clave privada la tiene el propio atacante, no sabemos dónde la tiene, por mucho que tenga la función de cifrado, no se puede llegar a descifrar, por eso es cifrado asimétrico. En cuanto a si se realiza el pago, bueno, si se realiza el pago, teniendo en cuenta que los atacantes ganan dinero y su dinero es simplemente por ese pago, ellos necesitan hacer ver a la comunidad de que si pagan, devuelven los datos. Por tanto, no es una ciencia exacta porque todo depende de esos atacantes, pero si se realiza el pago, por norma general, sí que se descifra, aunque bueno, como todos sabemos, eso es financiación al terrorismo, por tanto no deberíamos de pagar nunca. Vale. Y luego la segunda pregunta, que es de Alfonso Martín, bueno, os dan las gracias por la charla y pregunta que si existe alguna forma de diferenciar los ransomware de cifrado tradicional con los de double extortion. Bueno, tal como hemos estado explicando durante la charla, lo que es la muestra de ransomware per se, haciendo un reversing de la misma, nos lleva a capacidades de exfiltrar información, que es lo que diferencia los
ataques de doble extorsión con el ataque tradicional. Por lo tanto, no hay manera de, haciendo un reversing o haciendo un análisis de la muestra, de poder discriminar de un ataque tradicional de ransomware a uno de doble extorsión, pero si hacemos un análisis de todo el incidente, sí se pueden ver esas herramientas que utilizan para filtrar información que luego van a ser publicadas en esos foros underground. Vale, pues no hay ninguna pregunta más, os animamos a que sigáis participando y nada, otra vez daros las gracias por la charla y bueno, vais a estar a la 1:30. Sí, estamos de 1 a 1:30, estamos en la sala de networking, en la sala de TT and Response, así que bueno, si tenéis alguna duda más de esta charla o de ransomware o algún ataque en la actualidad, pues podéis hacérnosla ahí sin problema, que tendremos 30 minutos de debate. Bueno, pues os vemos en la siguiente charla. Gracias. Gracias. Gracias.